placer para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Quiero empezar por agradecer a la CRUE que me han invitado a participar en esta mesa redonda, rodeada de eminentes rectores de universidades argelinas, la Universidad de Thyssen-Silt, la Universidad de Orandos y de Msila, y con mi querido Pablo Martínez, que tanta ayuda nos da siempre a las universidades españolas. Ahí estamos. Bueno, yo voy a hablar, soy vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Para los que no conozcan las universidades españolas, la Universidad Complutense es la universidad española presencial más grande de España en términos de alumnado, pero no voy a hablar ahora como vicerrectora de la Complutense, sino como presidenta del Grupo de Movilidad de CRUE, Internalización y Cooperación. La CRUE, Internalización y Cooperación, tiene varios grupos. Uno de ellos es el de movilidad y, a su vez, este grupo tiene varios subgrupos que son estos 5. América Latina, K107 o Erasmus extracomunitario, movilidad de estudiantes e investigadores, visados, movilidad virtual y protocolo de emergencias. Básicamente, estos subgrupos de trabajo están compuestos por personas de las oficinas de Relaciones Internacionales de todas las universidades españolas. Una vez al año, antes 2, ahora una vez al año, nos reunimos en la Asamblea General de CRUE, Internalización y Cooperación para poner en común el trabajo que han hecho las personas pertenecientes a estos subgrupos de trabajo respecto a los temas que más interesan o que más preocupan a las universidades españolas en cuanto a movilidad de estudiantes, de personal docente investigador y de personal de administración y servicios. Entonces, básicamente lo que voy a hacer hoy es presentar un poco las conclusiones a las que han llegado estos 3 grupos de trabajo que he señalado en rojo, porque el Grupo América Latina y el Grupo de Protocolo de Emergencias no nos interesa demasiado en este momento, pero hablaré muy brevemente de la acción K107, porque es una que luego Pablo Martínez hablará mucho más en detalle, porque él es el jefe de todo esto. Simplemente voy a presentar un poco las conclusiones a las que han llegado los grupos de trabajo, sobre todo en cuanto a las dificultades que presenta este proyecto de movilidad y unas posibles mejoras, sobre todo pensando en posibles proyectos con universidades argelinas, que yo creo que es algo que nos interesa a todas las universidades. Después hablaré de un poquito de visados, también como otra dificultad cara a la movilidad que tenemos que afrontar las universidades, las oficinas de relaciones internacionales de las universidades, y luego un poquito brevemente de movilidad virtual, porque es otra posibilidad de colaboración quizás más fácil pero menos arraigada en España todavía, porque todavía estamos un poco empezando con este tema. Bueno, básicamente el de la K107, Erasmus extracomunitario, muy brevemente, como saben muchos de ustedes, la K107 es un programa nuevo dentro de Erasmus Plus Internacional. La Comisión Europea nos permite ahora a las universidades, a las IES, solicitar fondos de Erasmus Plus para apoyar la movilidad de estudiantes y de personal hacia y desde países de fuera de la Comunidad Europea. Fuera de Europa. Entonces, esto se hace a través del SEPIE, el Servicio Español para la Internalización de la Educación. Las universidades españolas podemos solicitar, las universidades europeas podemos solicitar movilidades de personal, de estudios o a combinación de ambos. Esto es el programa K107, que es muy nuevo. De hecho, empezamos ahora en el 2017 con la segunda fase. La cobertura geográfica de la convocatoria, Pablo seguramente os lo explicará, pero está dividido en regiones geográficas y una de ellas es el Instrumento Europeo de Vecindad, que él explicará lo que es, porque a mí estas terminologías de Bruselas se me escapan. El caso es que en el 2017 el presupuesto disponible proviene de 5 instrumentos financieros, que son estos 5. Argelia se incluye en el segundo, Instrumento Europeo de Vecindad, o ENI. Pues bien, según el informe que hemos recibido de la SEPI en breve, Argelia está dentro de ENI Sur del Mediterráneo
Y la gran sorpresa es que es una de las regiones que más financiación va a tener para el 2017. Lo he señalado ahí porque si ustedes comparan las cifras para otras regiones del mundo con la ENISUR, es muy llamativo que va a haber bastante dinero para países como Argelia, por ejemplo, con lo cual yo creo que es una oportunidad que nos debe animar a las universidades españolas a establecer convenios de Erasmus Plus con universidades argelinas, porque parece que va a ser posible. Las universidades españolas, como decía, estamos muy interesadas en la Acción 107, no solamente para movilidad de estudiantes y de profesores in y out, tanto para enviarlos como para recibirlos, sino también para proporcionar a nuestro estudiantado una mayor internacionalización en casa. Esta es una terminología que se emplea en literatura sobre movilidad de estudiantes o de la internacionalización en casa. Se trata simplemente de conseguir que los estudiantes que no pueden participar en una acción de movilidad, es decir, que no pueden hacer study abroad programs, ni Erasmus, ni cualquier otro movilidad por convenio, por lo menos puedan estar expuestos dentro de su propia casa, dentro de su propia universidad, a un ambiente internacional. ¿Cómo se logra esto? Porque tengan en cuenta que en España, aunque los vicerrectores de Relaciones Internacionales trabajamos muchísimo y nos creemos que tenemos a las universidades muy internacionalizadas, solamente entre el 10 y el 12% de los estudiantes españoles tienen una experiencia de movilidad fuera de sus universidades, con lo cual estamos a unos niveles muy bajos todavía, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Horizonte 2020 es que al menos el 20% de los estudiantes españoles tengan una experiencia de movilidad internacional a lo largo de su carrera. Pues bien, para que por lo menos tengan una experiencia internacional en casa, pues hay varias, ¿cómo doy para atrás? Ahí para atrás. Vale. Algunas acciones para promover la internalización en casa son, entre otras, el multilingüismo en la docencia, es decir, dar clase en inglés o en francés o en otros idiomas, aumentar el ambiente internacional de los campus universitarios a través de aulas en que los estudiantes están expuestos a, están rodeados de otros estudiantes y profesores internacionales, y fomentar también dobles títulos internacionales, joint degrees, etcétera. Entonces, voy a centrarme simplemente en la docencia en lengua extranjera, porque yo creo que es muy importante a la hora de atraer alumnos, en este caso de universidades argelinas, a nuestras universidades, ¿no? Poderles ofrecer, en los casos en que no dominan la lengua española, poderles ofrecer docencia en inglés o en francés para que se animen a estudiar grados o másteres en nuestras universidades. La docencia en lengua extranjera básicamente tiene tres objetivos fundamentales: proporcionar al estudiante que no puede salir de España la inmersión en la lengua franca de la investigación, en este caso sería el inglés, teniendo en cuenta que en el futuro van a ser investigadores, científicos, profesionales que van a necesitar el inglés como vehículo para sus publicaciones, para su empleabilidad y demás. En segundo lugar, facilitar el acceso a estudiantes extranjeros que no dominen el español, lo cual repercute en la creación de un ambiente internacional en casa, rodeando a nuestros estudiantes de casa de estudiantes internacionales. Y finalmente, facilitar el acceso a profesorado extranjero que pueda impartir docencia en otros idiomas. No siempre hay que impartir la docencia en el idioma del país y, por lo tanto, si hay un multilingüismo en las universidades, también podemos atraer profesorado extranjero. Bueno, en cuanto a la docencia en lengua extranjera, simplemente para darles unas cifras, en septiembre del 2015 se publicó la Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas, que contemplaba 28 acciones para digamos, apoyar esta internalización de las universidades, y entonces se elaboró un informe que recogiera la situación actual de la oferta de grados y másteres universitarios impartidos total o parcialmente en inglés o en otras lenguas extranjeras en España. Entonces, uno de los grupos de CRUE Internacionalización, no el grupo que yo presido, que es el de movilidad, sino el grupo de internacionalización,
mandó unas encuestas a las universidades españolas, tanto privadas como públicas, y a la encuesta respondieron 54 universidades, 35 públicas y 19 privadas. Y este es el informe que hay hoy por hoy vigente del grado de multilingüismo que hay en las aulas de las universidades españolas. Esta tarta corresponde a grados, para que vean un poco las áreas que tienen más docencia en otros idiomas. Lógicamente la que más resalta es ciencias sociales y jurídicas. En aquellos casos en que hay enseñanza en otros idiomas, el 43% es en ciencias sociales y jurídicas, el 24,9% en ingeniería y arquitectura, seguido de artes y humanidades, el 15%, ciencias de la salud, el 9,7% y solamente el 6,6% en ciencias, lo cual es un poco extraño porque precisamente la ciencia es una de las áreas que más lógicamente está ligada al inglés como lengua vehicular, ¿no? Y en cuanto a másteres, pues aquí tenemos la misma distribución, parecida. Muchos más másteres en inglés y en francés y en italiano en ciencias sociales y jurídicas, seguidas de ingenierías, artes y humanidades, ciencias y ciencias de la salud. Bien, esto en cuanto a la internalización en casa utilizando el multilingüismo. Entonces, ¿qué ha dicho el grupo de movilidad sobre la K107? Han estado trabajando, han presentado en las asambleas generales conclusiones y han entresacado 4 puntos que suelen repetirse siempre sobre los problemas que encuentran las oficinas de relaciones internacionales con la K107. Primero, un problema y por eso lo entrecomillo, porque son conclusiones sacadas de estos grupos, ¿no? Interlocución con los socios. Dicen los informes que resulta difícil entender la complicada gestión de un proyecto a 4 bandas, Comisión Europea, Agencia Nacional Erasmus+, Universidad Europea Coordinadora e Institución Social, y a veces las universidades partner no entienden la falta de flexibilidad y sobre todo no entienden la no continuidad asegurada en el proyecto. Y esto, estuvimos en enero en Bruselas, la Comisión Ejecutiva Ampliada de la CRUE, Internacionalización, y es uno de los puntos que presentamos a Bruselas. Por favor, señores de Bruselas, mantengan los proyectos Erasmus+, K107 vigentes, porque después de que ha pasado el rodaje de los 2-3 primeros años, si se corta ese programa, empezamos otra vez desde cero y son programas muy difíciles, muy complicados de afianzar. También dicen que sería mejor que habría que potenciar las convocatorias outgoing con flexibilidad, es decir, si no logramos reclutar estudiantes para doctorado o para máster o para grado, para lo que tuviéramos negociado con la universidad partner, que se pueda cambiar a otro estamento de la docencia o incluso del profesorado. Dicen Erasmus Plus es un programa que ha complicado extraordinariamente la gestión y que concretamente la K107 supone una complejidad mayor porque las universidades tienen que controlar los flujos in y out, eso dicen, y muchas veces se quejan de que, así como en el Erasmus, normal, el europeo, todas las universidades llevamos 30 años trabajando con el programa. Como este es un programa nuevo, todavía las universidades estamos bastante poco rodadas, no solamente las de fuera, sino también las de dentro. Entonces necesitamos por eso necesitamos que se afiancen los programas, ¿no? Que haya continuidad. Y finalmente dicen que que las duraciones de los profesores suelen ser una semana, son estancias muy breves, que hay veces que trasladarte a Australia, por ejemplo, pues casi tardas más en el viaje que en la estancia. Entonces piden que las estancias de los profesores puedan ser más largas. Estas son unas conclusiones muy generales que, bueno, les presento para que vean un poco la complejidad del proyecto, pero al mismo tiempo es un proyecto fascinante que yo creo que todas las universidades estamos apoyando y estamos centrados en que esto funcione más y mejor cada vez, ¿no? En segundo lugar, quería presentar unas conclusiones sobre movilidad de estudiantes y visados. Bueno, esto lo voy a dejar a Pablo. Simplemente me voy a aprovechar de que tengo un hermano diplomático y entonces le dije, Manolo, llama a Argelia y pregunta un poco los visados que se han hecho para estudiantes hacia España desde Argelia. Y bueno, pues han sido tan amables que me han facilitado esos datos. El marco legal en el que se mueve el grupo,
tenemos un grupo de visados que ha trabajado muchísimo en colaboración con el SEPIE y yo creo que fruto de esa colaboración ha sido este convenio de colaboración entre varios ministerios, un convenio interministerial con SEPIE para facilitar cada vez más la expedición de visados de estudiantes que vengan a estudiar a España. Entre otras cosas, este convenio pues pretendía, una de las medidas es que las universidades sean un órgano de registro de solicitudes, se agiliza el procedimiento de expedición de visados estableciendo días y horas específicos para esta gestión en las oficinas de extranjería, se crea un procedimiento acelerado para admisión de estudiantes y se prevé promocionar en el exterior el modelo español de trámites simplificados. Bien, parece que con este convenio se han facilitado bastante las cosas para la obtención de visados. De hecho, hay un protocolo, las universidades tenemos que mandar un listado al SEPIE con los estudiantes que hemos admitido, el SEPIE se lo manda a las embajadas, de manera que se agilice mucho el proceso. No obstante lo cual, todavía creo que hay mucho por hacer. Y también pues hay quejas que he reflejado aquí, pues falta de actualización normativa en algunas oficinas consulares españolas, falta de homogeneización a veces en la documentación que se requiere en los consulados. A veces un consulado pide un documento que otro no pide y los estudiantes pues a veces no saben a qué obedece que soliciten un documento o no. Difícil acceso de algunas oficinas consulares, también es una queja que suele presentarse, y a veces irregular funcionamiento de agencias externas autorizadas para embajadas. Algunas embajadas, por lo visto, entre ellas India, Pakistán, Argelia, han externalizado a través de unas agencias la información y recogida de documentación. Por ejemplo, en Argelia esta es la dirección y hay veces que estas agencias pues no funcionan todo lo bien que desearían las universidades, ¿no? Esto es la página web de esta agencia, lo que aparece, Generic Documentation for Visitors Visa for a Student. En Argelia, estos son los requisitos para un estudiante que quiera venir a estudiar a España, con lo cual no hay un requisito que no se pida en todas las solicitudes de visado. No veo yo aquí ningún requisito, digamos, extraño. Es lo que habitualmente se solicita. Cada vez se solicita más, eso sí, prueba de la aceptación de una institución académica en el área Schengen, incluso a veces matrícula ya hecha, pago de la matrícula para que te den el visado. Con esto los resultados, como ven, son muy halagüeños, creo yo. Aquí están los dos consulados de Argel y de Orán y ven de arriba abajo cómo ha ido aumentando la expedición de visados. Se solicitaron, por ejemplo, en el 2016, 293, se concedieron muchísimos, prácticamente el 90% de los solicitados. Esto de SSU y SLU no sé lo que es, sinceramente. Son dos tipos de visado distintos, que seguramente Pablo lo sabe y ahora nos lo explica. Pero esto simplemente es de Argel, el anterior era de Argelia en general, este es de Argel, y vemos cómo también ha ido aumentando, se ve más claro en estas barras, ¿no? Cómo cada año se expiden más visados por estudios. ¿Cuáles son las causas de denegaciones de los visados generalmente? Y esto no solamente aplica a Argel, sino a todos los países. Pues indicios de que el solicitante no tiene intención de estudiar en España, por eso se le pide la matrícula, haber pagado la matrícula. Se consulta con las universidades y ellas mismas han de confirmar la matriculación del solicitante o transmitir sus dudas de que la persona vaya a matricularse, en cuyo caso no se concede el visado, y en cualquier caso se pide que el estudiante haya abonado la matrícula o parte de ella para poder proceder a la emisión del visado. Y estas son las causas principales para la denegación, pero como digo, son muy pocas. En el caso de Argelia han sido muy pocas. Desde luego en la Complutense este año me lo han dicho las personas de mi oficina, se han dado el 100% de los visados solicitados por estudios. Y finalmente, dos palabras sobre movilidad virtual. Movilidad virtual es, como saben ustedes, enseñanza online. Un estudiante está en su casa de Madrid asistiendo a una clase en la Universidad de Argel o al revés.
un estudiante argelino está en su casa asistiendo a una clase en la Universidad Complutense sin moverse de su silla, ¿no? Bueno, pues la movilidad virtual es un conjunto de actividades apoyadas en las tecnologías de la información, en las TICs, y organizadas a nivel institucional que llevan a cabo o facilitan experiencias internacionales y colaborativas en un contexto de docencia y aprendizaje, según la definición de Bruselas de la Secretaría del Consejo General. Hay 3 niveles de movilidad virtual: enseñanza, formación oficial en todas sus modalidades, prácticas formativas y programas o cursos formativos más breves, MOOCs, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a decir las virtudes de la movilidad virtual porque mañana tienen una mesa específicamente sobre esto. Viene la profesora de la Oberta de Cataluña, que es una de las universidades que tiene el 100% enseñanza virtual. Pero bueno, básicamente todas las universidades españolas, yo creo, al menos contamos con un sistema de OERs, Open Educational Resources, o MOOCs, Massive Online Open Courses. Yo creo que eso lo tenemos prácticamente todas las universidades. El grupo de movilidad virtual mandó unas encuestas a las universidades para ver qué grado de movilidad virtual tenían, qué grado de enseñanza online teníamos en España, y estos son un poco los resultados del subgrupo de trabajo movilidad virtual. Esas son las siglas. Contestaron 76 universidades españolas. Se mandó a las 76 universidades españolas, respondieron el 56 de ellas, es decir, el 74%, y todas, el 95%, dijeron que tienen algún grado de enseñanza virtual. Como vemos aquí, el grado de virtualidad va desde el 100% en 4 universidades españolas, que obviamente son la UNED, la Oberta de Cataluña, etcétera, 4, y 29 universidades decían tener el 25% de su oferta online, el resto por debajo del 25%. ¿Qué ofrecen como enseñanza virtual? Pues másteres y títulos propios, principalmente, más que títulos oficiales, y estudiantes de movilidad virtual hay en 32 universidades. Y finalmente, la implementación de movilidad virtual, esto era una declaración de intenciones, qué interés tienen las universidades españolas en mejorar su enseñanza virtual, etcétera. Pues vemos aquí que la encuesta arroja estos resultados. 54 universidades lo ven como un valor añadido a su docencia, 26 participantes en programas de movilidad virtual y 50 implementarían, están dispuestas a implementar proyectos pilotos de movilidad virtual que se quieren empezar a favorecer. Y luego, claro, disponemos las universidades españolas de recursos para la movilidad virtual. Bueno, pues 48 universidades tenemos plataforma virtual. Los requerimientos son recursos tecnológicos, pero no solamente recursos, sino también recursos humanos, formación y asesoramiento para enseñanza y gestión. Y luego recursos virtuales que estamos utilizando por ahora, pues los MOOCs propios, recursos, contenidos educativos en abierto y materiales docentes con licencia libre. Generalmente todos utilizamos los campus virtual en diversas plataformas, pero todavía queda mucho por hacer en movilidad virtual, que yo creo que es una gran apuesta para la internacionalización de nuestras universidades. Y luego quería mencionar TETIS. TETIS, no sé si saben ustedes lo que es, yo me he enterado hace poco. Pero quería mencionarlo, el Euro-Mediterranean Network Universities, porque estamos muchas universidades argelinas y bastantes universidades españolas. He estado mirando la web y, como ven ustedes en este listado, hay algunos rectores por aquí cuyas universidades pertenecen a esta red. Y en España, bueno, pues estamos 6 universidades, con lo cual yo creo que puede ser otra plataforma para facilitar el intercambio entre universidades argelinas y españolas. Yo creo que las redes universitarias y las redes académicas hay que explorarlas, hay que utilizarlas, hay que sacarlas jugo, y muchas veces nuestras universidades pertenecen a ellas y es que ni lo sabemos los docentes, ¿no? Y esto es lo que dice TETIS sobre Mobilité. El proyecto Hermes, Development of Higher Education and Research Area Between Europe and the Middle East. Bueno, pues
poses basis sur une solide expérience de coopération institutionnelle entre les institutions européennes d'enseignement supérieur impliquées dans les projets. L'objectif d'Hermès est de renforcer les liens éducatifs, culturels et scientifiques entre les partenaires, tout en mettant en œuvre les outils du système européen d'enseignement supérieur, qui favorise la transparence et la reconnaissance des études à l'étranger. Alors, I think this is a very interesting platform for possibilities for exchange between Algeria and... Aquí estoy hablando en inglés. Perdonen, eso es lo que tiene el multilingüismo. Es una interesante posibilidad de explorar relaciones entre universidades argelinas y españolas. Discúlpenme. Y nada, muchas gracias.